Ofelia le quedaban pocos días de vida, solo horas. A sus 96 años se iba de este mundo, consciente, como el que más que su paso por la tierra había sido una pena eterna, sin amor, sin viajes y siempre en la pobreza. Pero en ese último impulso de vitalidad que la muerte suele regalar a los moribundos, la anciana se sintió con fuerzas para convocar a Marina, su bisnieta, la única en toda la casa que todavía la escuchaba, y transmitirle un mensaje que le cambiaría la vida para siempre, a ella y a toda su familia. Ofelia había nacido en un pequeño pueblo, en el que por generaciones y generaciones los hombres se habían dedicado al cultivo de café, y las mujeres a fabricar artesanías tejidas en lana de oveja. Al igual que su madre, su abuela y sus hermanas, Ofelia fue iniciada en aquel arte siendo todavía muy niña, de modo que para cuando tenía 10 años ya era toda una experta en el oficio, capaz de elaborar las más complicadas prendas y manualidades. Como la mayor de 7 hermanas, Ofelia debió además hacerse cargo de su cuidado y ayudar a su madre en todos los oficios domésticos de la casa. Y así fue forjando una vida y una personalidad entregada al cuidado de los otros, que poco o ningún tiempo dejaba para sí misma. Sin ninguna otra posibilidad de establecer una vida social, los amigos de infancia y juventud de aquella joven no fueron otros distintos que aquellos conocidos que sus hermanos hombres llevaban a la casa luego de cada jornada de trabajo en el campo. Hombres que solo veían en ella y sus hermanas a potenciales esclavas domésticas. Pero así había sido siempre durante generaciones, y no había razón para que Ofelia viera algo extraño o difícil en todo aquello. Antes bien, por la forma en la que había sido criada, la idea de un matrimonio representaba para ella el ideal de la felicidad con el que soñaba toda mujer. La inercia de aquella vida monótona, regida por tradiciones y costumbres, siguió su normal discurrir, y Ofelia terminó casada con uno de estos amigos de sus hermanos. Santiago era su nombre, y aunque nunca maltrató físicamente a su esposa, como era costumbre de muchos hombres de aquel pueblo, tampoco jamás tuvo un detalle especial con ella. Se limitaba a trabajar arduamente cada día para llevar el dinero a casa, con el cual costear los gastos del hogar. Nunca se dedicó un te quiero a ella, o una caricia a Ofelia. Mucho menos llegó a invitarla a alguna cena romántica o a darle regalos con ocasión de alguna fecha especial. Ante propios y extraños, Ofelia habló siempre maravillas de su esposo. Presentaba la imagen de Santiago como la de un marido ejemplar, de esos que ya no habían, del que no podía quejarse, pues no era un borracho como sus amigos, ni un maltratador. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, aquella mujer guardaba la desazón por no obtener algo más. Quizás porque ser querido es naturaleza de toda persona, o simplemente porque se había forjado un ideal romántico del amor a partir de las telenovelas que veía. Pero lo cierto es que Ofelia sufría en secreto por esa carencia de afectos, y hasta se permitía soñar con que algún día su esposo cambiaría y la llenaría de detalles. No imaginaba la forma en la que se cumplirían aquellos sueños. Al pueblo llegó a vivir Mark, un europeo que se instaló enamorado por los hermosos paisajes de la región, pero fue mucho más que la naturaleza lo que enamoró a aquel apuesto hombre. Encantado por las artesanías tejidas que se vendían en el pueblo, aquel hombre empezó a preguntar a los conocedores del tema dónde podía conseguir a la mejor tejedora del lugar. Su intención era encargar exclusivamente una mochila con las iniciales de su madre para hacérsela llegar a Europa. Y fue precisamente buscando a esas manos capaces de fabricar la artesanía más bella que Mark y Ofelia se conocieron. Aunque desde su matrimonio ella había dejado en segundo lugar aquello de las manualidades, todos en el pueblo coincidieron en recomendarla a ella como la persona ideal para realizar el encargo. Mark llegó a casa de Ofelia, tocó la puerta, y el solo cruce de miradas, incluso antes de entablar palabra alguna,
supuso un antes y un después en la vida de ambos. En realidad, Ofelia, temerosa de lo que estaba sintiendo su corazón, procuró parecer lo más distante posible para no dar pie a que naciera ningún tipo de relación imposible. Cobró un precio altamente elevado por aquel trabajo y fue cortante en las conversaciones sostenidas sobre el tema. Pero todo aquello fue inútil y superficial. Mark también sentía lo mismo por ella, y la indiferencia de Ofelia no hacía sino incrementar sus deseos de acercársele. Tras recibir la mochila, aquel hombre comenzó a encargarle todo tipo de artesanías, y aunque ella se empeñaba en hacerse indiferente ante todo lo que él le decía, y elevaba cada vez más el precio cobrando por su trabajo, algo en su interior le impedía a negarse a seguir tejiendo para Mark, hasta que finalmente pasó lo que ella tanto temía. Una tarde que él fue a visitarla para recoger uno de los recados que encargó, aquel hombre se atrevió a dar un paso más. Se acercó a Ofelia y la besó. Fue una tarde de pasión entre ambos, en la cual juntos recorrieron el cuerpo del otro y se amaron en un momento inolvidable que ninguno de los dos quería que acabara. Aquel sería el único instante en toda la vida de Ofelia en que se sintió realmente libre. El tiempo corrió y finalmente llegó la hora de despedirse, pues de lo contrario Santiago llegaría y los encontraría juntos. La mujer, a sabiendas que había cometido un error, quizás el más grave de su vida, despidió a Mark diciéndole que si la quería, no debía volver a visitarla nunca más. Mark cumplió su promesa, pero durante las siguientes 3 semanas envió una carta diaria a Ofelia pidiéndole que dejara a su esposo. Quería que se vieran en el árbol de ciruelas que bordeaba al pueblo y escaparan a Europa. Tras este tiempo y ante el silencio de la mujer, Mark se suicidó, dejando una última carta a su amor imposible. Querida Ofelia, si estás leyendo esta carta es porque estoy muerto. No te sientas culpable, entiendo perfectamente tu decisión, pues antes de mí gozabas de un matrimonio estable. Espero tú también entiendas el camino que he decidido tomar, pues después de estar contigo, no soportaría pasar el resto de mis días separado de ti. Espero también que ya no aceptes mi amor, aceptes por lo menos toda mi fortuna, ya que no me sirve a mí en el otro mundo. Está enterrada a 1 metro del suelo, al pie del árbol, de aquel árbol en el que soñé esperarte una noche para partir juntos a Europa. Eran tiempos de dinero en metálico, y efectivamente en el lugar indicado reposaban 50 monedas de oro macizo a la espera de Ofelia. Ofelia, sin embargo, no se atrevió a ir jamás por ese tesoro. La muerte de Mark la dejó destrozada. La hizo sentir culpable y hasta se arrepintió por no haber partido con él hacia Europa. El dolor era aún mayor por cuanto debió sufrir en secreto, pues nadie, y mucho menos Santiago, había llegado a sospechar de aquel idilio. Pero a Ofelia la esperaban aún varios golpes más. Por un lado, la mujer descubrió que estaba embarazada, al poco tiempo de aquel trágico suceso, y algo en su interior le decía que el padre de la criatura no era Santiago, sino Mark. Por otro lado, al poco tiempo de nacido el niño, la mujer descubrió que su esposo no era quien ella pensaba, pues mantenía un romance en secreto desde hacía varios años con otra mujer. Ofelia ocultó aquel recuerdo de su vida en lo más profundo de su mente y su corazón, y pasó el resto de su vida siendo la mujer que había sido hasta entonces, sumisa, triste, aburrida y sin ninguna otra ilusión que sobrevivir al día a día. Y así fue envejeciendo, viendo de manera impotente cómo generaciones y generaciones de mujeres en su familia repetían su misma historia de condena al tejido y a un hogar como esclavas domésticas,
privadas de la alegría de un verdadero amor. Pero Ofelia sentía muerto cualquier espíritu de rebeldía en su interior, y sin fuerzas para rebelarse contra un mundo que ya la había vencido. Pero cuando nació Marina, su bisnieta, la anciana empezó a recordar a ese hombre de tierras lejanas que la había hecho sentir tan bien décadas atrás. Quizá por la cercanía de la muerte, quizá porque conforme pasaron los años veía en Marina rasgos muy parecidos a Mark, confirmando aquel viejo presentimiento de que su primer hijo, el continuador de la estirpe, el ahora abuelo de Marina, no era hijo de Santiago, sino del guapo europeo que la enamoró. Lo cierto es que algo empezó a nacer en el interior de Ofelia, lo cual le despertaba cada vez más los deseos de evitar que su bisnieta fuera una continuadora de aquel trágico destino para las mujeres de su familia. Hasta que, abatida por los años y las enfermedades, la anciana sintió su muerte muy cerca y decidió hacer algo al respecto. Llamó a Marina para despedirse de ella y le reveló el secreto que había permanecido guardado durante tantos años de la fortuna escondida bajo el árbol de ciruelas. La pequeña, noble como Ofelia, restó importancia a las monedas de oro y se interesó especialmente por la historia de amor de sus bisabuelos, por descubrir sus orígenes europeos y por comprender el sufrimiento de aquella anciana que había vivido durante décadas. Tras la muerte de Ofelia, Marina fue prudente y decidió esperar el tiempo adecuado. Al cumplir 17 años, desenterró el dinero con el que cambió para siempre la vida de su familia, pero asumiendo ella la administración para garantizar que desde entonces las mujeres de la estirpe pudieran gozar de libertad económica para decidir a quién amar y con quién pasar el resto de sus días. Si esta historia te ha gustado, no olvides darle like al video y nos gustaría mucho leer tus opiniones, así que no dudes en dejárnosla en la sección de comentarios. Esta fue una historia más para tu canal favorito, Enigma.